Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta bonita bolsa que está hecha con cuadrados a crochet. Para ella necesitan aproximadamente unos 195 gramos de lana número 4 porque tiene 13 piezas y necesitan 15 gramos aproximadamente para cada una. También utilizamos un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a estar utilizando cuadrados que ya les enseñé a hacer en otro video. En la cajita de descripción les dejé el enlace de estos cuadrados para que sepan cómo tejerlos. Nada más cambian los colores. En este comenzamos con dos líneas de color blanco, una naranja y una de color blanco. Necesitan 13 piezas en total para esta bolsa. Este hilo que nos quedó aquí lo vamos a esconder hasta el final y mide aproximadamente unos 11 centímetros. Si lo quieren más grande o más pequeño, solo tienen que hacer más vueltas o menos vueltas. Y el orden de los colores, como ustedes más les guste. Ahora tomamos estas piezas, así se ven por el lado del revés, es bastante diferente, y así por el lado del derecho. Vamos a colocar una así y la otra justo encima, para cuando las volteemos nos queden las dos derechas. Esto es muy importante porque a la hora de coserlo, si no nos fijamos, después nos quedó una por el derecho y una por el revés, nos va a tocar deshacer el trabajo. Comenzamos ordenando las dos primeras piezas, luego tomamos otras dos. Van de dos en dos porque una es la parte de atrás de la bolsa y la otra la parte del frente. Las vamos a colocar así, punta con punta. Luego tomamos otras dos y las colocamos aquí. Ya nos va quedando en forma de un triángulo en este lado. Tomamos otras dos y las colocamos así. Otras dos y las colocamos aquí. Y ya nos van quedando como si fuera una X. Pueden colocar uno en el centro, dos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba. Aquí tenemos la base central que las vamos a coser y los tres que nos sobran va a ir uno así doblado en forma de triángulo para unir las dos piezas en un lado, el otro para unir el otro lado y el último lo doblamos también para unir el fondo. Esto es todo. Vamos a separar estas tres piezas y comenzamos a unir las X. Primero comenzamos con una parte y luego con la otra. Así que vamos a tomar 5 piezas, las reservamos y vamos a unir las otras 5. Así. Yo lo voy a estar haciendo con una aguja lanera, que es muchísimo más fácil. Las voy a coser, pero en el canal también tengo videos donde les enseñé cómo unir cuadrados con diferentes formas para que ustedes elijan la que más les guste. Aquí tengo mi aguja con una hebra de hilo. Pueden comenzar en el orden que ustedes quieran. Yo voy a comenzar aquí en este lado para unir así y luego así. Ya continuamos hacia abajo y así no tenemos que cortar tanto el hilo. Pero ustedes lo pueden hacer en la forma que se les haga más fácil. Para unirla, venimos aquí donde tenemos las dos cadenas. Tomamos solo la cadena en la parte de abajo y hacemos lo mismo con el otro lado. Un nudo, lo apretamos y el hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo. Tomamos la próxima cadena y la siguiente en el otro lado. Solo la de abajo. La cadena tiene dos partes, tomamos nada más la línea de abajo. Vamos al siguiente. Nada más debemos de asegurarnos de tomar el punto que corresponde.
uno de un lado con el que corresponde del otro lado para que no le falten ni le sobren. Vamos aproximadamente unas 3 o 4. Sujetamos y estiramos la hebra para que no nos quede enrollada. Ahí ya nos van quedando unidos. Vamos al siguiente y vamos dando puntadas. Siguiente. Cuando tengamos aproximadamente unos 4, volvemos a parar, lo sujetamos de aquí para que no se encoja y estiramos solamente hasta que la hebra se estire. No demasiado que les vaya a quedar encogido. Algo así. Continuamos hasta llegar a la esquina para comenzar a unir la siguiente pieza. Cuando lleguemos a la esquina, solamente pasamos al siguiente hacia abajo. Luego colocamos el otro hacia abajo. Y la otra pieza, ya estamos acá, hacia arriba, hasta que lleguemos a donde comenzamos. Vamos a unir estas 5 y hacemos lo mismo con las otras 5. Cuando tengamos lista las 2X, 5 cuadrados en la parte del frente y 5 en la parte de atrás. Se ve algo así. Ahora comenzamos con los lados y el fondo. Esto, como tiene la misma figura, pueden dejar cualquier lado hacia arriba. Vamos a comenzar con este. Va así, doblado. Pero no es que lo van a coser doblado, nomás le estoy diciendo cómo va a ir. Vamos a comenzar a coser por este lado. Vamos hasta abajo y luego hasta la esquina. En una pieza, primero en una pieza. Y luego volteamos así y cosemos en la otra pieza. Hacemos lo mismo con el otro lado, lo doblamos en forma de triángulo. Primero cosemos un lado, luego el otro y también la parte de atrás. Y lo mismo para el fondo. Lo cosemos desde un lado, el otro y luego la parte de atrás. Vamos a coser estas 3 piezas, que nos va a quedar algo así, y regresamos. Cuando terminemos de coser el fondo y los lados, nos queda algo así. Yo voy a coser esta parte hacia arriba. Esta no la he cosido para explicarles por qué. Cuando cosamos esto hacia arriba, nos va a quedar este espacio. Para mí es suficiente para colocar lo que yo quiero, pero si ustedes quieren mucho más espacio, lo dejan abierto. Ya este lado no lo cosen y luego se le hace un borde. Pero en mi caso yo lo voy a coser completo. Voy a coser esto hasta aquí y nada más voy a dejar este pequeño espacio encima. Vamos a coser esto, si así lo deciden, y regresamos. Cuando terminemos de coser, así nos queda. Tiene bastante espacio. Les voy a medir para que tengan una idea. Mide 30 de ancho. En la parte del centro 22 y en la parte de arriba 29. Si lo quieren más grande, solamente tienen que tejer las piezas más grandes. Ahora vamos a hacer un pequeño borde en este lado porque así nos queda la cadena del mismo cuadrado y no se ve tan bonita. Hacemos un nudo y podemos comenzar por cualquier lado. Yo voy a comenzar justo aquí, en esta cadena del inicio. Hacemos el nudo ahí, lo ajustamos. Lo voy a voltear para que sea más cómodo. Ahora comenzamos ahí mismo con un punto bajo. Vamos a la siguiente cadena en la base y hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar, repitiendo puntos bajos. Uno encima de cada uno de la cadena hasta que lleguemos a este lado. Cuando lleguemos aquí al centro, para seguir manteniendo esa misma forma, tomamos este punto y no lo cerramos. Un punto en el centro y no lo cerramos. Y otro punto acá y no lo cerramos.
y ahora lo cerramos todo de una vez. Así sigue manteniendo esa curva. Ahora continuamos punto por punto, damos toda la vuelta y cuando lleguemos al centro en el otro lado, repetimos exactamente lo mismo. Cuando lleguemos al final, terminamos el último. Ahora unimos con punto deslizado donde comenzamos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena porque yo voy a hacer una segunda vuelta. Miren, ya este borde se ve muy bien, pero le voy a hacer una segunda vuelta para que quede un poquito más grueso. En esta vuelta ya no tienen que hacer nada en esta parte. Van a hacer punto por punto todo alrededor, manteniendo la misma cantidad de puntos hasta que lleguen al final. Cuando lleguen al final, unen con el punto deslizado y cortan la hebra. Luego de terminar la segunda vuelta, así nos queda el borde. Ya queda bastante bonito y grueso. Yo le voy a colocar como cierre un botón de madera. Lo voy a coser así en un lado. Pero si ustedes quieren le pueden colocar una cremallera o le pueden colocar broches en la parte de adentro como les he enseñado en otros videos. Voy a coser este botón y para él voy a utilizar una argolla que voy a hacer con lana. Como este botón es grande, voy a utilizar 2 de mis dedos y vamos a dar 1, 2, 3 y 4 vueltas. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Ahora comenzamos a hacer puntos bajos para cubrir los hilos. Volvemos, punto bajo, no tienen que contarlos, nada más hacerlos bien pegados para que nos vaya cubriendo todas las hebras. Así vamos hasta llegar al final. Llegamos al final, nos queda algo así por la parte del frente y así se ve por la parte de atrás. Ahora vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Hacemos una cadena que no cuenta y ahí mismo comenzamos con un punto bajo. Vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. Y siguiente, un punto bajo. Voy a hacer solamente 3 puntos porque quiero que la tira me quede delgadita. Si ustedes la quieren más ancha, pueden colocar más puntos. Hacemos una cadena al aire que no cuenta, giramos el trabajo y comenzamos a repetir. 1, 2 y 3 puntos en esta cadena que está escondida. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantienen los mismos puntos. Vamos nuevamente. 1, 2 y 3. Y de nuevo, una cadena al aire que no cuenta y hacemos nuevamente los puntos. Van a repetir la cantidad de vueltas que ustedes quieran hasta alcanzar el tamaño deseado. Aquí tenemos 4, pero lo mejor es ir probando. Si vamos a coser el botón ahí, colocamos esto que va a ir así por dentro del botón. Entonces lo giramos para ver dónde nos va a quedar en la parte de atrás. Como yo quiero que me quede bien ajustado para que quede cerrada la bolsa, así lo voy a dejar con 4 vueltas. Cortamos el hilo y lo dejamos un poquito largo porque lo vamos a utilizar para coser. Hacemos el nudo y conectamos la aguja lanera. Ahora volvemos a fijarnos nuevamente para marcar dónde va el botón, algo así. Volvemos a voltear. Debemos de asegurarnos antes de coserlo, porque ya luego, si lo hicimos mal, tenemos que deshacerlo. Aquí nos vamos a fijar dónde es el centro para centrarlo lo más que se pueda. Y vamos a comenzar a coser. Como el hilo es del mismo color, no importa si las puntadas quedan perfectas o no, porque igual no se van a ver. Vamos a ir dando puntadas solo en la parte de abajo y vamos cosiendo. Yo le voy a dar una segunda vuelta para asegurarme de que quedó bien firme, aunque no es necesario. Ya le dimos una, ahora para dar la segunda vuelta solamente nos regresamos
haciendo lo mismo hacia atrás, unas puntadas. Terminamos la segunda vuelta, así nos queda, ya está bien cosida. Ahora solamente hacemos un par de nudos. Como esto no hace fuerza, no tienen que hacer demasiados, con unos 2 está bien. Y cortamos. Ya tenemos lista la argolla. Ahora volvemos a voltear. Marcamos aquí y cosemos el botón. Para el botón yo voy a utilizar una aguja lanera un poquito más delgada para que entre por los agujeritos. Nos aseguramos de acomodar el botón, como en este caso yo traigo uno que tiene letras, pues lo voy a voltear así, lo voy a colocar con las letras al derecho y luego vamos a dar unas cuantas puntadas en los agujeros. Terminamos de coser el botón, ya solo nos queda pasar así por dentro de la argolla, que aparte que nos sirve para cerrarlo, también nos queda como una bonita decoración. Ya tenemos lista nuestra bolsa. Ahora vamos a hacer el asa. Yo voy a utilizar una cadena con 2 argollas. Si ustedes quieren hacer un asa tejida, en el canal tengo algunas que ya les enseñé cómo tejerlas, pero yo voy a usar la cadena, que es mucho más práctica. No tenemos que estar tejiendo, no se estira, solamente tomamos la cadena y 2 argollas. Esta mide aproximadamente 1 metro y las argollas se abren y se cierran fácilmente. Todos estos materiales que uso, hice un video donde les enseñé dónde los compro por si les interesa. Abrimos así la argolla, lo pasamos, pero no aquí en el punto de la cadena porque se va a estirar. Lo vamos a pasar acá como en lo más grueso. Automáticamente se cierra la argolla y hacemos lo mismo con el otro. La abrimos, calculamos más o menos que sea la misma distancia de la otra, pasamos la argolla, la giramos y solita se cierra. Así nos queda, pero ya les voy a mostrar de un poquito más lejos para que la puedan ver mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.